Desde la línea de investigación, desarrollo humano, ética y valores en la educación, inscrita bajo el número 0031-2003 de la Coordinación de Investigación de Estudios de Posgrado, presento este trabajo para repensarlo. Lo denomino un desafío transcomplejo para el investigador de este siglo. Inicio con un pensamiento de Marcel Proust que dice: el verdadero viaje de descubrimientos no consiste en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Sin duda alguna, el ser humano sujeto de las investigaciones es un ser complejo, impredecible, que deja certidumbres e incertidumbres, pues somos indefinibles desde lo hermenéutico y llenos de potencialidades. No es sencillo la mirada de todas las relaciones ontológicas y ontogenéticas, desde lo intelectivo, lo axiológico, lo psíquico, desde las emociones, los sentimientos y los quehaceres, además de sus relaciones con el otro en los diferentes entornos socioculturales y lo epocal. Este desafío ontoaxioepistémico solo será posible si el investigador sale de la parálisis paradigmática y avanza hacia una logomítica propia en la deconstrucción y construcción multifactorial de los saberes, donde se dibuje y desdibujen holos y fractales investigativos con signos y símbolos que alimenten la hermenéutica del proceso, donde integremos los aspectos indefectiblemente existentes, es decir, lo psicológico, teleológico, tecnológico, la cibercultura de lo poshumano y lo transhumano, lo espiritual, las creencias, es decir, fraternarnos con la transdisciplinariedad del conocimiento. Momento oportuno para preguntarse, ¿para qué se investiga entonces desde la posmodernidad y desde lo transcomplejo? Esta pudiera ser una respuesta, para buscar verdades y para crear ciencia, pero necesitamos desarrollar y activar diversidad de encuentros de horizontes, como los recuerda Gadamer. Necesario es en el investigador doctoral rediseñar un mapa diferente. Veamos algunas consideraciones hechas a partir de algunas lecturas. Número 1, practicar el pensamiento heurístico, que no es otra cosa que encontrar o descubrir el eureka. Número 2, tener una actividad superior del intelecto, como lo es la activación de la supraconsciencia, pues el intelecto solo no es la razón, sino la intuición también. Dirigir esa mirada a nuestro mundo interno para comprender afuera. A esto Pitágoras, algunos presocráticos, Sócrates y Platón, fomentaron de una teoría del conocimiento dirigida hacia el interior antes que la mirada hacia el exterior. Entonces hablamos de mayéutica, lo que supone que la verdad o las verdades están latentes en el ser. Luego Aristóteles le da un vuelco y la reorienta hacia la realidad externa, hermanando la razón con los sentidos. De allí se fija una noceología basada en la recepción de la información de afuera, pero procesada por la razón. Por otra parte, Kant lo denominó intuición intelectual o suprasensible. Vale aclarar que no debe confundirse con la intuición sensible, que es la que llega por los sentidos, o el dulce afecto familiar, que a veces es llamado pálpito o corazonada. De esta manera, el conocimiento intuitivo, sintetizador y holístico quedó afuera de la ciencia por muchos años, retomado ahora más por la complejidad y la transcomplejidad.
Número 3. Desde un mapa integrador, el investigador transcomplejo, en sintonía con el oriente del planeta azul, conocería que otros pensadores hicieron alusión a la intuición. Tenemos, por ejemplo, a Vyasa, a Shankara, a Ramanuja, Madhva, Kapita, Patanjali y Satya Narayana Raju. No solo Platón, Bergson, Descartes, Spinoza, Scheler, Kant, Husserl, entre otros. Saber esto permitiría realmente una cosmovisión, ultra o transvisión del componente ontológico y reconstruir desde el telos un algo más integral y más certero. 4. Pasearnos por los 3 métodos de razonamiento con el pensamiento e inferencia de lo inductivo o de la epagogé, según Aristóteles. 5. Pensamiento, razonamiento deductivo o apodeixis o apodíctico. 6. Reconfigurar el pensamiento abductivo o apogogé o pensamiento por reducción al absurdo. Desde allí podemos generar y crear hipótesis, conjeturas, preposiciones, silogismos, con cierto grado de posibilidad de llegar a conclusiones o altas reflexiones. Esto el doctor Morin lo denomina el movimiento del pensamiento. Según el doctor Balsa, desarrollar un conocimiento donde está implícita la complejidad desde la recursividad, la relación hologramática y la dialógica, generando algo valiosísimo como lo es la metacrítica configuracional y emancipadora. 7. Reaprender a trascender el reduccionismo expandiendo la conciencia. Esto es, pensar sin recetas o patrones que inhiban la creatividad del investigador y la divergencia. A eso el doctor Balsa lo llama desobediencia paradigmática. Siendo así, toda nuestra energía nouménica y de lenguaje creará una matriz epistémica multidimensional, iniciándola con la activación de la supraconciencia. 8. El investigador será un activador del desafío para conocer e interpretar con alta reflexión todo lo que se presente. Lo fenoménico dentro de la investigación, construyendo y reconstruyendo diversidad de métodos, ya que no hay límites paradigmáticos. 9. Asimismo, conocer e interpretar lo nooférico, que hoy día reevidencia generosamente gracias a lo biónico, gracias a la neurociencia, a lo exotérico, la exopolítica, la cognición virtual, las realidades acásicas o etéricas o metafísicas, las ciencias del espíritu, con todo lo fenoménico que per se contiene. Pero no solo, no es que no se puede hacer, sino que también hay que ampliar la visión y necesitamos la multidisciplinariedad para consensuar lo nouménico debido a las infinitas posibilidades de interconexión de las partes con el todo. Chavino y Villegas, referido por el doctor Balsa, así como Nicolescu, identifican esto como la unidad del conocimiento desde diferentes miradas de la realidad. Me parece extraordinario. 10. Describir e interpretar ese universo cambiante de la fenomenología compleja, cambiante permanentemente, las incertidumbres, es la base de la transcomplejidad, donde desde allí tendrá la oportunidad el investigador de desarrollar el respeto y la paciencia para comprender esos saberes
y no descartarlos, por el contrario, yuxtaponerlos en la interconexión para elaborar hermeneusis o luz en la oscuridad, es decir, ciencia. 11. Desarrollo del pensamiento divergente y creativo aunado al discurso abierto para resignificar y o reconstruir le hará comprender que el método no es uno. 12. El investigador practicará el ser cuidadoso, pues estará compartiendo distintas corrientes del pensamiento. Por ejemplo, también las ciencias naturales o corriente objetivista, separada de la realidad por la generalización de la misma, y las ciencias sociales, abordando las realidades fenoménicas, las ciencias humanas, donde la introspección vivencial y transsubjetiva para crear nuevos enfoques estará presente. Por esa razón deberá ser y estar bien sólido en su base de lo que yo denomino las 3H, es decir, heart, hand and hands. Pensar, sentir y hacer es una metáfora para que haya armonía entre pensamiento, sentimiento y acción del investigador y mantenga su propio sistema, es decir, su autopoiesis, su creación. Toda esta avencia le hará explayarse si se convierte en un cognoscente o unidad ontológica que albergue la infinitud de lo que puede encontrar. De lo contrario, nada o poco será cognoscible. 13. Reto y desafíos. A veces distanciarse del dogmatismo metodológico, entre otros, se dice, pero cuando lo aplicas, se es corregido para volver a meterse en la receta. ¿Qué hacer ante eso? Propongo dos cosas. La primera es referenciar lo que llamamos como camino de la investigación. Y la otra es fundamentarla. Por ello es un reto, por ello es un desafío, entre ellos resignificar la palabra como prismas o destellos del pensamiento y diseñar nuevos pentagramas de nuestra realidad o praxeología investigativa. Número 14. Tener presente la caórdica o lo que refiere Hawke, citado por Ramírez, como la era del caos. Morin hacía ya referencias en la introducción al pensamiento complejo cuando asociaba orden y caos. Igualmente Gómez, citada por Balsa, sostiene que la teoría del caos parte de él para llegar al orden. Entendamos pues entonces que caos no es tal, sino crear desequilibrio para el devenir del orden, es visionar que lograremos cambios. Si movemos o desequilibramos el status quo, ese paralizante confort, lo lograremos. En el lenguaje de Balsa, denomina la teoría caótica como proceso dialéctico en la medida en que interpretemos al orden como tesis y al caos como antítesis, y el nuevo orden como la síntesis. Este proceso es sistémico. Lo que es nuevo orden pasa a ser tesis y así continúa la dialéctica. Ante esa lógica configurativa, tenemos una vía para reconfigurar y resignificar la hermeneusis. Evitemos entonces la toxicidad investigativa de las recetas hacia el despertar de una nueva forma de investigar en las ciencias humanas. Finalmente, ya para cerrar, ciertamente los 6 aspectos o premisas que conocemos para acercarnos a la investigación transcompleja que expone el doctor Balsa son como un hexágono entrelazado, interconectado, que tiene partes y es un todo para el pensar divergente e ir hacia la conciencia y la supraconciencia. De esa manera se va a ir generando
se va a ir creando un nuevo orden ontoepistémico donde emerge sin duda la cientificidad, y no olvidemos que está sujeta al proceso dialéctico de volverse la síntesis, la tesis, o visto de otra manera, un suprafractal concluido se convierte en un subfractal de nuevas investigaciones. Esos 6 aspectos que nombra el doctor Balsa en su hexágono son los siguientes: teoría caórtica, genera incertidumbre e impermanencia. Inducción, deducción, aducción, inducción es otro paso. Luego, diversos actores sociales generan complementariedad y una transmetódica en esa complementariedad. Luego se va diseñando el método, los métodos en el viaje. Posteriormente, en ese proceso vamos desaprendiendo, reaprendiendo nuevas semiosis y vamos creando nuevos mapas. Esa es la interpretación que yo le hago al hexágono del doctor Balsa. Y luego pues se crea la metodología compleja de este nuevo paradigma. Este viaje de la investigación desde la posmodernidad y la transcomplejidad es una ruta sin fronteras, pero sí con muchos horizontes y miradas de posibilidades. Está incluido lo antropogenético, lo axiológico, lo multifactorial del cognoscente. Es una urdimbre donde vamos encontrando incertidumbre, desorden, desequilibrio, orden, componentes religiosos o no, sociales, culturales, conciencia epocal, aspectos tecnológicos, neurocientíficos, axiológicos, nuevos conocimientos con una filosófica y epistemológica, metodológica, que va abrazando la incertidumbre y la va transformando. Tenemos que argumentarlo desde una hermenéutica propia, apoyados por la supraconciencia. Las referencias que tengo de esta ponencia las presento acá en la lámina. El doctor Antonio Balsa, Un desafío transcomplejo, Bailey A, del intelecto a la intuición, García Morente, de la intuición y no menos, Kant Manuel, Fundamentación de la metafísica y de las costumbres, Escuela de la filosofía, Ramírez Eugenio, La caórtica y las organizaciones inteligentes, Sarkis Jorge, La teórica del conocimiento transdisciplinar, y Ramón y María, currículo del Instituto SAI de Educación en Valores Humanos, primera edición. Buenas tardes.